noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy vamos a conversar acerca de lo que fue el 7º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial que se llevó a cabo durante el día jueves 18 acá en Ciudad de Guatemala. Vamos a conversar un poco acerca de las ponencias que hubo principalmente durante este día y un objetivo que es poder formar o generar un diálogo sostenible ruta hacia el desarrollo. Era el objetivo de este foro de centrarse. Así que vamos a conversar acerca de ese tema. Hoy acá, para hablar del tema, me acompañan Pablo Rocha, quien es gerente programático de Fundación Avina, gestor en áreas de responsabilidad social, negocios inclusivos de innovación social. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar. Nos acompaña también Milton Seligman, quien es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ambev y nos va a compartir también su experiencia que ha tenido tanto desde Ambev como desde Función Pública, que ha tenido varios cargos de Función Pública. Así que Milton, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Kiki. Y nos acompaña también José Luis López Folegati, quien es especialista en transformación de conflictos, promotor del diálogo entre gobierno, empresarios y sociedad civil, y es fundador y coordinador del Grupo de Diálogo y Desarrollo Sostenible de Perú. Buenas noches, ¿cómo está José Luis? Buenas noches. Vamos a conversar un poco acerca de esto, pero yo les voy a pedir al principio que tal vez cada uno pueda presentarse un poco más, especialmente a su organización, para que quienes nos están viendo sepan de quién estamos hablando, como persona y como organización. Así que, Pablo, empiezo contigo. Sí, muchas gracias. Bueno, vengo de Fundación Avina, es una fundación latinoamericana que busca desarrollar programas orientados hacia el desarrollo sostenible de la región. Operamos hoy en 21 países con un staff que está en 14 países. ¿Sí? Con programas hoy los que se destacan sobre todo están de ciudades sustentables, de energías renovables, de industrias extractivas, es incluso el motivo principal. ¿Trabajan tanto con empresas como con sociedad civil organizada en los diferentes países? Sí, la verdad, en la articulación de los tres sectores, el sector público, el sector privado y la sociedad civil, en la construcción de agendas de transformación social y ambiental. Milton, yo sé que hoy vienes como vicepresidente corporativo de Ambev, pero has trabajado también, además de asuntos corporativos en Ambev, trabajaste en Interpress, que es algo similar a lo que hablaba en todo caso ahora Pablo, y has trabajado en gobierno, pero cuéntanos un poco de ti y de Ambev, de lo que haces en Ambev. Sí, bueno, yo soy el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Ambev, que es una compañía que fue creada a partir del fusionamiento de dos grandes cervecerías brasileñas, que es Brahma y Antártica, y se vio involucrada en un proceso bastante fuerte de globalización desde aquel entonces, desde el año 2000 hasta hoy. A partir de ahí tenemos hoy una presencia en Europa, en Asia, en Estados Unidos, además de América Central, Caribe y América del Sur. Entonces todo eso da a nosotros una responsabilidad de hacer con que la compañía tenga en sus decisiones que son tomadas hoy el compromiso de mantener el tiempo que llevó hasta que la compañía tenga llegado a los días de hoy. Y tenemos marcas importantes que son centenarias en algunos países como Brasil, pero que son multicentenarias o muchas veces centenarias en países como Bélgica, donde Stella Artois, por ejemplo, es una marca que fue fundada en 1366. Entonces, sustentabilidad para nosotros es tomar decisiones hoy que comprometan la existencia de la compañía y de sus marcas tanto tiempo cuanto tiene hasta hoy. Así que el compromiso de largo plazo está incluso. Tú además, como te decía, trabajaste antes fuera de lo que es el ámbito corporativo. Sí, yo ingresé en la compañía en el año 2001. Y antes de eso trabajé para Interpress Services en Europa, que es una ONG de temas de comunicación, comunicación para el desarrollo. Y después de eso trabajé para los gobiernos de la parte democrática brasileña después del final del periodo de la dictadura militar, tanto en el gobierno de José Sarney, que trabajé por un periodo pequeño, y prácticamente todo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, cuando estuve en funciones del Ministerio de Justicia, en la reforma agraria, en el Ministerio del Desarrollo Industrial
y también el programa de Comunidad Solidaria. Y finalmente nos acompaña también en el programa José Luis López, quien es especialista en transformación de conflictos, les decía yo, pero creaste este grupo de diálogo y desarrollo sostenible de Perú. Hablemos un poco de esto y de esa experiencia en Perú. Gracias por la invitación. Estoy aquí por cuestión del foro realizado sobre diálogo sostenible y desarrollo. Justamente esa es la oportunidad que ahora tenemos para conversar. La importancia del diálogo y la gravedad de su ausencia, lo que puede pasar cuando no hay diálogo. Cómo va creciendo nuevos climas de confrontación y violencia, que es lo que siempre uno tiene que recordar, que nunca es una salida. Entonces, esa experiencia la tengo desde mi actuación en el Perú con el grupo de diálogo, que es sobre el tema minero, pero tal vez más allá también, ¿no? Que ya tenemos 13 años y hemos acompañado al crecimiento del país y a sus conflictos y sus errores desde el año 2000 y funcionó. Es un diálogo distinto, no es una mesa de diálogo. La palabra diálogo, veremos después, tiende a desprestigiarse, pero luego cobra vigor cuando uno se da cuenta que, o diálogo o qué. Eso es la experiencia que tengo para contar con 13 años de trabajo. Cuando hablamos de un diálogo sostenible buscando ese desarrollo, ¿cómo definimos? Tú ya mencionabas un poco, Milton, el tema de desarrollo sostenible, pero ¿cómo podríamos definir el concepto de desarrollo sostenible del que se está hablando? Tal vez, no sé, Pablo, si quieres aportar algo más. Bueno, existen diversos intentos de hacer una definición de qué sería el desarrollo sostenible. Nosotros en Avina lo tomamos de la Convención de Brundtland, que es garantizar todos los servicios y los productos y los accesos a los servicios básicos de la población del presente sin comprometer a ese mismo acceso a las poblaciones que vienen. Es una línea muy similar a lo que... Yo, para que todos estemos hablando del mismo idioma, un poco, no sé si José Luis tienes algo que agregar a esa definición de Pablo. No, me parece que la definición es la misma, pero pienso que el problema es un poco más allá de la definición. Que el problema es cómo poner todos los actores que cuentan en los procesos del desarrollo en función de esto que plantea Paulo, que es el desarrollo que es proveer la población de sus necesidades sin hacer con que la pegada humana sobre la tierra comprometa el futuro. Que va a comprometer un poco es inevitable. Eso sería una hipótesis imposible, porque está comprometiendo desde que la raza humana pasa a ocupar la tierra. El problema es cómo puede comprometer menos, cómo puede garantizar que no vamos a transformar la vida de los que virán en un desastre absoluto y un desastre que sea muy difícil o muy caro de manejar. Entonces, a ese compromiso yo comparto que la necesidad de crear las condiciones del diálogo es quizá el reto más importante que tenemos y también el más complicado. Tal vez, José Luis, tomando eso como base y se dan ciertas condiciones, para que haya un diálogo, se establecen cierta balance de poder, o sea, porque el diálogo se da sobre ciertas reglas que están sobre la mesa. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar de diálogo, de desarrollo, de sostenibilidad, cuando cada uno parte de su propia perspectiva, de sus intereses particulares o gremiales o de gobierno? Claro. ¿Cómo empezamos a poner algunas reglas básicas para un diálogo? Primero, la decisión de hacerlo. Para algunos es como un signo de debilidad, ¿no? No te queda otra salida que dialogar, dicen. No, es un acto de valentía, porque es atreverse a poner en suspenso tus más profundas creencias. O sea, algo que crees que es totalmente cierto, tú lo vas a poner en la mesa y decir, lo pongo aquí y no voy a defenderlo, y voy a hacer por un momento un papel en blanco para escucharte a ti. No voy a tener miedo que tus ideas estén un momento en mí. Es un acto bien difícil, porque uno cree que al hacer eso se va a producir un acto de dominación. Por eso necesita mucha fortaleza, porque aquel que atreve a dialogarse tiene mayor confianza de que sus palabras también son palabras que pueden ser oídas. Pero para eso requieres mucha tolerancia, una cierta dosis de humildad para no la disposición de querer escuchar también. Bueno, claro, al querer escuchar dices, no siempre creo que no tengo
siempre la razón. Desprenderse de eso cuando hay una educación de que tú eres una persona segura de ti misma, que lo puedes lograr, y el éxito y todos los libros de a veces de autoayuda que exaltan el individuo capaz de todo, es complicado porque es como que haces perder tu autoestima. Pero paradójicamente, el acto de ser humilde en la posibilidad de estar equivocado, o la paciencia, decir, bueno, ahora no se puede, voy a seguir esperando, son atributos válidos en la familia, en cualquier institución, en cualquier club, en el barrio y hasta en la relación de una pareja. O sea, esos componentes hacen que hoy, en un mundo de mucha desesperación e indignación, que lo vemos en todas sus partes, debemos empezar a entender que es el diálogo profundo que planteamos. Tengo que ir al primer corte, pero justamente vamos a empezar a profundizar acerca de esto, cómo logramos desde diferentes sectores de la sociedad, gobierno, sociedad civil organizada y empresariado, podemos sentarnos a dialogar acerca de qué tipo de desarrollo es el que queremos y cómo hacemos que este sea sostenible. Tengo que ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto. Estamos presentando Este Oeste. Millones de personas conocen sus beneficios. Millones de personas se han beneficiado de sus propiedades. ¿Y tú, qué esperas para empezar a recibir las mejores bondades de este maravilloso producto de la naturaleza? La alcachofa posee propiedades diuréticas, ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, mejorando la función cardíaca, aumentando el metabolismo, proporcionando energía con efecto sostenido durante todo el día. La alcachofa es un maravilloso regalo de la naturaleza. Es un efectivo y rápido reductor de peso natural jamás descubierto y que hoy TV Shopping trae para ti. Llama ya al 6645-2828 y te llevaremos un bote conteniendo 60 cápsulas de alcachofas suficientes para un mes de tratamiento a un precio que no se volverá a repetir. Pero espera, si eres de las primeras 50 llamadas, te llevarás un segundo bote para otro mes de tratamiento completamente gratis. Sí, escuchaste bien, 2 meses de tratamiento por el precio de uno. ¿Qué esperas? Levanta el teléfono y llama ya. Hola, hoy los quiero invitar a que nos visiten nuestra página en Facebook de los 20 a los 50. Ahí ustedes van a encontrar de todo, muchas fotos del programa, de los temas que hablamos, pero sobre todo lo que más nos interesa es su opinión, que nos digan qué les gusta y qué no les gusta. Los esperamos. Justo al final de la jornada laboral, nosotros trabajamos intensamente para servirle con las noticias. A lo largo de la jornada le hemos preparado el resumen de noticias más completo de Guatemala y el mundo entero. Tenemos diferentes formas de ver el mundo, pero nuestro compromiso es con usted. Según la denuncia de la bancada líder, el nuevo encargado del sistema penitenciario, esto en sustitución. Recuerde, lunes a viernes a las 6 p.m. Noticieros de Canal Antigua. Estamos presentando Este Oeste. De regreso acá en Este Oeste, conversando acerca del resultado de este séptimo Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial, conversando con Milton Seligman, con Pablo Rocha y con José Luis López acerca de cómo poder generar las condiciones para un diálogo que nos lleve hacia ese desarrollo sostenible. En el foro se hablaba de diálogo sostenible, ruta hacia el desarrollo. Hay 3 actores principales que hablamos acá siempre, institucionalmente hablando. Pero dentro de esas instituciones hay personas y hay individuos, en todas ellas. Un diálogo no se da entre instancias, se da entre las personas que representan a esas instancias. ¿Cómo empezamos a operar desde esa lógica? Tal vez, Pablo, un poco, porque mucho se habla de que tiene que dialogar el sector empresarial con el sector sindical o con el sector sociedad civil, pero quienes hablan son personas con nombre y apellido y de carne y hueso, Pablo. Claro. Y personas que tienen intereses. Por supuesto. Y el arte del diálogo está en lograr manejar todos esos intereses de una manera que funcione y que no sea, digamos, comprometedora de desbalancear
la mesa de debate, ¿sí? El clave del diálogo es que las personas que estén digamos, desprovidas ahí de este momento de sus intereses más cerrados, ¿sí? Y puedan dejar que el otro participe de una manera simétrica, que todos tengan el mismo poder de poder hablar, de estar posicionados, de elevar sus ideas, que esas ideas sean escuchadas y respetadas. Entonces pasa mucho por una cosa que se puede confundir hasta con la educación. Sí, del saber escuchar, del respetar el otro, de respetar otras opiniones, de poder contrastar esas opiniones con argumentos técnicos y no necesariamente con visiones así menos esclarecidas. Porque hay agendas o hay intereses, como lo decías, también en alguien que representa una empresa, porque una persona puede llegar representando a una empresa, Milton, pero también es un ciudadano. Y también vive en ese barrio, y también va a ser impactado positiva o negativamente por lo que haga la empresa. Incluso esa persona que está llegando ahí representando a la empresa tiene intereses personales, pero hay intereses que la empresa le está mandando a defender en un momento dado. Seguro. Pienso que es por eso que el proceso de diálogo es un proceso complicado. No es un proceso simple. Y además es mucho más complicado hoy cuando la sociedad no tiene más la organización jerárquica que tenía hace poco tiempo. Hoy una sociedad en red, muchas veces el diálogo se da de manera asimétrica, necesariamente asimétrica, porque se dialoga con dimensiones diversas donde los acuerdos que son hechos para un tema son que ponen al mismo lado dos grupos como gobierno, sociedad civil y la iniciativa privada, pueden estar juntos dos de esos y para un otro tema los acuerdos se dan de forma diversa. Y los acuerdos necesariamente no deben llegar siempre a un proceso de consensos. Eso sería el ideal, pero muchas veces no se consigue. La sociedad es una sociedad de intereses, como ha dicho bien Paulo. Pienso que los intereses muchas veces se tienen que prevalecer en un tiempo de un lado para que pueda prevalecer el otro en otro tiempo. Porque el más importante me parece que es que el proceso de diálogo pueda hacer con que la gente comprenda que juntos podemos hacer mucho más que cualquier un aislado haciendo lo que quiera. Nunca sea el gobierno, sea la sociedad civil organizada y sean las compañías privadas. Aislados pueden llegar muy poco. Juntos, mismo que eso sea de manera asimétrica y no jerárquica, que es lo que estamos viviendo hoy, se puede ir mucho más lejos. José Luis, Pablo hablaba de intereses. Milton agrega el tema de tiempo. Las personas tienen intereses diferentes, pero también tienen tiempos diferentes en los que necesitan que se les pueda escuchar. Un vecino, una ciudadanía, puede estar interesada en una resolución de un problema de corto plazo, inmediato. Pero el Estado puede estar pensando en un problema de largo plazo o el impacto que puede causar ecológicamente una empresa. ¿Cómo en una mesa de diálogo, a ti te ha tocado poder coordinar eso, puedes tomar en cuenta que tienen intereses diferentes y tienen tiempos de esperanza diferentes o de expectativa diferentes? Las personas son las que hacen los cambios, las instituciones son las que mantienen que los cambios sean constantes. Las personas construyen la confianza, las instituciones son la consecuencia de personas que han construido confianza a lo largo del tiempo. Entonces son las personas, nada más que las personas. Y el punto más importante en los espacios de diálogo es ese momento casi mágico, decir, que el campesino que está ahí, el líder social que hemos invitado, le dice al empresario: mira, no creo en ti, me parece que estás muy equivocado, pero creo en tu buena intención. O sea, creo que lo hace de buena fe, pero estás equivocado, vas a afectarme. Es llegar a ese momento en el cual tú puedes seguir discrepando, pero no le adjudicas a la otra persona una intención de daño, que ese es lo más negativo porque polariza, haces que tú te llenes de temor. Es algo que el diálogo puede conseguir y es a la cual hay que atreverse y no hacer una educación en mucho decir, no, él es empresario y es por eso en sí es
Es malo. está contra mí, o él es dirigente campesino y ya en sí tiene ideologías contra mí. Hay que romper esas viejas ataduras de la carga ideológica para llegar a la persona, porque las personas tienen intereses, tienen emociones, tienen vínculos comunes, vínculo territorial, vínculo de admiración mutua. Hoy ya no estamos en las sociedades estratificadas, insalvables, hay mayor acercamiento. Por la revolución de las comunicaciones y el nuevo sentido de nación nos ha acercado más. Estamos mucho más cerca de lo que uno cree, pero nos seguimos creando imágenes. Y en el diálogo, al mirarse a los ojos, vas a encontrar momentos de confianza y puentes de comunicación valiosos. Ahora, ¿cómo institucionalizas el diálogo? Cuando realmente muchas veces el diálogo no surge de algo institucional, sino que surge de necesidades del momento. ¿Qué es cuestión de la voluntad? Hay hasta tres tipos de diálogos, debemos diferenciar. El que participo yo y participo con Pablo en el grupo de diálogo latinoamericano son espacios voluntarios de grupos que ahora este es el tema minero, puede ser otro tema, puede ser el desarrollo en general, en este caso es lo minero, que hay en 6, 7 países ya hoy, que se reúnen gente de mucho liderazgo, pero lo hacen en cuanto a personas para acercarse los distintos y los distantes. No necesitan ni legalidad ni una formalidad. A la vez hay otros diálogos que el Estado tiene que construir ante los conflictos que crecen, de mesas, ya no le llamamos grupos, donde sí el objetivo es el acuerdo, y para eso el pedido es de que... Para transformar ese conflicto particular que pueda haber. Y no dejar que ese conflicto se le entregue ahora, me parece, peligrosamente a la empresa para que lo resuelva con la comunidad. Este es el momento, eso lo vemos en toda América Latina y en el Perú, se ha adelantado la situación donde el Estado llama a dialogar, expresa su imparcialidad, pero también le propone la visión de país que se quiere construir, y eso puede funcionar. Ahí es mesa donde se tiene que sacar acuerdos. Lo que nosotros hacemos son grupos donde lo que se tiene que es trabajar la relación. Y las dos cosas son dimensiones como las redes sociales. Tú no te haces una red para sacar un acuerdo, tú te vinculas. La limitación de la red es que primero no es un cara a cara, y segundo que a veces solo buscas lo que refuerzan tu idea. Entonces tienes tu grupo de Facebook que son los que hablan como tú, entonces te vuelve un poquito más intolerante. Entonces, pero cuando estás con los diferentes, cuando estás con gente distinta, practicas la tolerancia, y al practicar la tolerancia adquieres un nuevo conocimiento que no lo hubieras tenido si te habías afincado en tus ideas. Solo con tu misma gente. Tengo que ir al corte. Vamos a seguir profundizando de esas condiciones y características que recomiendan nuestros tres invitados, que fueron los panelistas principales de este séptimo foro de Centrarse este jueves 18 que acaba de pasar. Así que vamos a regresar a seguir hablando de cuáles son las condiciones y características necesarias para que ese diálogo se pueda dar acá en Guatemala. Vamos al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto. Estamos presentando Este Oeste. Porque Guatemala es cada uno. Y somos todos. Y en nuestras diferencias radican nuestras riquezas. Somos el ensamble perfecto como una marimba, donde cada quien hace lo suyo. Porque la armonía es el mejor legado para nuestros hijos. Azúcar de Guatemala. Esta semana en Contrapoder, Contralora no controlada. La Contraloría General de Cuentas no es fiscalizada desde 2005. ¿Cuánto les conocen? Los datos que revelan las mediciones de opinión que Alejandro Sinibaldi y Manuel Valdizón encargan a encuestadoras. Entrevista, María Antonieta de Bonilla. La ejecución de presupuestos se mide por resultados y no por la erogación. Arnoldo Galvez Suárez, el peatón convencido y la palabra cementerio. La ruta del vino, tercera parada, Carmen. Así me convertí en Guillermo Montano. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722.
Soy la primera en estar pendiente de todo. Los hijos, el desayuno, la lonchera. Por eso, si no encuentro el recibo de luz o tengo una duda, no me complico. Me conecto desde la web de EXA y consulto en el web chat, donde me resuelven rápida y atentamente. Así me hago la vida más fácil. Darte un mejor servicio es lo primero. EXA, estamos en cada momento de tu vida. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de lo que fue el séptimo Foro Nacional de Centrarse, de Responsabilidad Social Empresarial. Estamos conversando con Milton Seligman de Ambev, de vicepresidente corporativo de Ambev, con Pablo Rocha de Fundación Avina y José Luis López Folegatti, especialista y coordinador del Grupo de Diálogo y Desarrollo Sostenible en Perú. Y han tenido experiencia, los tres, en sus áreas, con sus sectores, con sus organizaciones, en temas de diálogo, en temas de cómo poder generar esto, con las experiencias que han tenido y con las características que tal vez tú lo decías en el segundo anterior, José Luis, con respecto a la minería, por ejemplo, pero aquí en Guatemala lo hay, con respecto a energía eléctrica, con respecto, en el futuro habrá con respecto al uso del agua, tarde o temprano. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esas condiciones para que pasen las dos cosas? Que haya un mecanismo institucionalizado, pero que al mismo tiempo esos problemas esporádicos que pueden surgir tengan herramientas o espacios donde se pueda dar el diálogo. Conversemos un poquito acerca de esto. ¿Cómo se dan las condiciones en Guatemala para eso? Bien, Guatemala hoy vive una situación que no es tan distinta de los demás países de América Latina en términos de conflictividad relacionada a inversiones económicas, pero quizás acá vive un escenario de un poco más de endurecimiento, de crecimiento fuerte de estos conflictos. ¿Por falta de una atención oportuna? Me parece que es una cuestión oportuna e histórica, ¿no? Se puede evaluar, o sea, desde los pactos de la paz en los 90, un proceso de mucho se ve ahora es una resignificación de las luchas de las poblaciones locales por cuestiones básicas, o sea, de servicios básicos de calidad, los servicios de salud, de educación, de alimentación, de todo, y que en determinado momento ve la llegada de las inversiones privadas como una forma de explotar sus recursos y que ellos no van a tener los beneficios económicos o de desarrollo que están ahí. Desde el punto de vista nuestro y de lo que buscamos impulsar en los demás países, y estamos empezando a conversar acá también en Guatemala, es de crear un espacio de diálogo que pueda contribuir no solamente a resolver problemas de conflictos, que se resuelve uno en una zona y surge otro en otra zona y se resuelve otro en otra, relacionado a una inversión y sale otro en otra inversión, pero buscar la raíz de esos problemas, ¿sí? Y buscar, o sea, un pacto social, Estado, empresas, sociedad civil, para resolver estos problemas sociales, que los beneficios económicos generados por las oportunidades de negocio que surjan puedan contribuir con el desarrollo económico y evitando, sí, claro, los impactos ambientales que muchas veces son. José Luis planteaba hace unos minutos el tema de que se requiere voluntad de querer dialogar, pero no querer dialogar por dialogar, querer dialogar para encontrar soluciones, para encontrar los puntos. A veces lo que se genera son espacios de diálogo, pero que no llevan a soluciones, simplemente son diálogos permanentes que la sociedad no encuentra soluciones a esto. ¿Cómo se requieren liderazgos? ¿Se requiere un número mínimo de personas que estén de acuerdo con hacer un diálogo? ¿Se requiere que haya una mentalidad colectiva de poder llevarnos a ¿cuáles son esas condiciones para que aquí pudiéramos hacerlo, Milton? Pienso que hay tres condiciones, o mejor, cuatro condiciones que tiene que tener. Para que se pueda enfrentar un conflicto real o evitar que se tenga un conflicto real, tiene que estar en torno de la mesa todos los que tienen autoridad sobre el tema, poder sobre el tema e información sobre el tema, y de manera contemporánea. Entonces, la cuarta, que sea de manera contemporánea.
Eso muchas veces al inicio del proceso, por cuenta de todo lo que José Luis ha dicho, que yo concordo, comparto, que hay un cierto fundamentalismo muchas veces en torno de determinados actores de este proceso, que otros no quieren sentarse a mesa con ellos. Eso hace con que o el poder, o la autoridad, o la información no esté contemporáneamente en torno de la mesa. Teniendo eso, empieza el proceso, que muchas veces es un proceso que tiene objetivos que son contradictorios, pero tiempos que son contradictorios. Y la complicación puede ser, en fato, un facilitador, porque se puede atender uno y otro en tiempos diversos. Pero un tema que me preocupa muchísimo en eso, y tú que tenés una experiencia personal también, además de información en la vida pública, es el proceso global que estamos viviendo hoy de descredenciamiento del mundo político, del liderazgo político. Una desacreditación, un ataque al mundo político en general. Sí. Entonces, el hecho de que uno sea parte de un partido o tenga una representación política, hoy, como es hoy, tiene un descrédito muy grande en ese proceso. Pero en la democracia, tal cual la vivimos, la democracia representativa, mismo que ya estemos con un pie en la democracia participativa, la presencia de los representantes que son electos por la población dentro del proceso democrático es clave. Bueno, Churchill decía que la democracia es lo peor que hay, pero es la mejor alternativa. Es la mejor alternativa, mejor que todos los demás. Mejor que todas las demás. Eso es. Así que me parece que en ese proceso tenemos que operar, y ahí digo, tenemos como ciudadanos, operar la recuperación del crédito dado a los que hacen de la política su hacer, su diario, la creación de los espacios donde la población expresa sus intereses. Es que tal vez el mundo político ha sido rebasado y es una tendencia compleja e indetenible, porque hoy día la gente, para tener información, no necesita para nada de sus poderes políticos, la tiene de muchas maneras, y hay actores hoy día que asumen roles políticos de desarrollo, como las empresas cuando quieren generar un desarrollo en relación a una comunidad, y asume un rol, y grupos sociales de variada y multiplicada cantidad que han hecho que el mundo político esté en el foco y sientan su orfandad y su falta de eficacia. Es complejo porque uno tendría que decir entonces abajo las estructuras políticas y qué tienes acá, en cambio. Sí. Lo único que se me ocurre decir es que es por eso aún más importante crear vínculos, y porque también es cierto que ya no hay esa antigua idea de la casta de oligárquica de encerrados con un movimiento campesino excluido y absolutamente aislado y que no sabe nada. Eso ya no es la realidad. Hoy ahí fluye mucho. Pero se siguen manejando como el imaginario. Hay algunos colectivo que van por eso, pero hoy día podemos demostrarles a los que construyen imaginarios colectivos de la confrontación clásica de castas y de pobres contra ricos irreconciliables, decirle, oye, ustedes hoy tienen más poder y lo saben que tienen poder. Pueden negociar, conseguir cosas, hacerse derechos como el de la consulta y otros, y lo que pase acá se va a conocer en el mundo global y no va a haber esas viejas azonadas de policías. Aún hay ejemplos, si los quieren volver como... Uno añora que quiera volver a esa vieja confrontación de grupos sociales. Hoy día los vínculos se han extendido. Lo que hay que hacer es que los liderazgos, como menciona muy bien, tengan que hacer mucha conciencia que tienen que practicar la construcción de vínculos. ¿Y cuál es el mejor camino de construir vínculos entre distintos? No vínculos entre iguales. Entre distintos y distantes es el diálogo. Y para eso hay que crear espacios. Esto es tan elemental que la condición del diálogo es preguntarse, por ejemplo, yo otra vez me pregunté, porque yo no lo hago, por herencias, ¿cuántas familias hacen las reuniones de familia o los consejos de familia, donde el padre democráticamente dice al hijo o a los hijos, ¿qué sienten mal? Dígame. Es difícil, no sé si lo hacemos nosotros. Es complicado.
Pero ahí... A duras penas lo haces para ver qué película quieren ir a ver al cine el fin Nada de más, semana. y rápidamente sueltas en la negociación. Claro. Vayan al cine para que no aparezca en el blanco, oye, papá, lo que pasa es que tú roncas mucho, ¿no? O algo que quisiera decirle el hijo, ¿no? Uno se siente juzgado, a nadie le gusta que lo Pero juzguen. son todas relaciones dentro de instituciones. Ahí hay una condición, la institución familiar. Claro. Pero hoy día, si uno lee la defensa, la Declaración de los Derechos del Niño y el Adolescente, donde dice tiene el niño derecho a expresarse, además que no lo puedes maltratar, es un debate que tratando en todos los países, en el Perú por eso apareció, puede haber correctivos moderados. Digo, ¿qué es moderado? Que solo hace el tema de no puedes golpear al niño, y eso es un derecho. Ahí, entonces, solo en esa escena familiar, imagínate el Con diálogo. ese ejemplo que pusiste, el diálogo cambió completamente. No, es otro, porque la fuente de autoridad, quién tiene la última palabra, cambia. ¿Y cuántas veces los niños hoy día se vuelven correctores del padre? Tanto por el conocimiento que tiene de Internet como el tema ambiental. Tú quieres votar un papel y papá, ¿qué te pasa? El papá está educado que puede votar un papel y el niño, ¿qué fumas, papá? No fumes en la casa. Entonces, si se dan cuenta, y eso es porque el niño está informado en otra forma. Que era un poco lo que decía Milton con respecto a la información. Debiera ser simétrica, sin embargo es asimétrica. La información, el acceso, el poder y otras cosas. Entonces, ya el último corte. Vamos a volver con unas conclusiones finales con respecto a esto, a la posibilidad de generar un diálogo que nos lleve hacia el desarrollo aquí en Guatemala. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto. Estamos presentando Este Oeste. ¡Llamas! Ustedes no son cualquier llama, son las llamas más fuertes. Las azules de Zetagas, porque son cabales. Dan puntos por libra. Vamos a servir con energía. 1792, el teléfono del gas. Las llamas de Zetagas dan más calor por su mezcla y por eso rinden más. Matutino Express, nuestro tema será la respiración. Nos visitan de Baby Survival Swim, que enseñan un método para que los niños sepan cómo reaccionar en caso accidentalmente caigan dentro del agua. El psiquiatra Luis Hernández nos habla acerca de la relación que existe entre la respiración y nuestras emociones. Agentes de cambio, el proyecto Plantemos 1000 árboles. La importancia de la respiración en las relaciones sexuales con la sexóloga Andrea Bonilla. Lunes, esto y mucho más, 8 de la mañana por Matutino Express. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste. Hemos estado conversando acerca del resultado del 7º Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial que se llevó a cabo este jueves 18 acá en Ciudad de Guatemala, donde participaron nuestros 3 invitados como expositores, como los invitados especiales justamente. Hubo paneles de discusión también en medio de algunas de las presentaciones y hablemos un poco de eso, las conclusiones principales o recomendaciones principales que ustedes quisieran dejar como panelistas, como gente que vino para poder hablar de esto, habiendo compartido sus experiencias y lo que ustedes consideran ha funcionado y podría funcionar aquí en Guatemala desde perspectivas diferentes. José Luis, como alguien que ha facilitado y coordinado diálogos entre diferentes sectores de la sociedad. Sí, claro. Pablo, también un poco de alguna fundación que ha hecho o activado desde sociedad civil. Y en el caso de Milton, desde el sector empresarial, desde Ambev, como una corporación que está intentando ese mismo espacio de diálogo en los lugares donde impacta y donde trabaja. Cada uno desde su perspectiva y con algunas conclusiones o recomendaciones que quisieran dejar en este último segmento. Bueno, hemos hablado un poco del rol del espacio público y del propio poder público del Estado. Hablamos mucho acá también en la entrevista del papel de la sociedad civil. De hecho, en Davos, en la última reunión de Davos, hablan con mucha importancia del rol de la sociedad civil en el desarrollo económico futuro de las sociedades. Exacto. Pero ahí está, o sea, existe una necesaria cambio de percepción al respecto del rol del sector privado
incluso con una entrada, digamos, de la propia sociedad civil participando mucho más de ese espacio, que es el espacio de desarrollo económico. Solamente las empresas de su modelo clásico, pero ampliando, digamos, ese espacio, todo lo que es la perspectiva de desarrollo económico. Hay una tendencia, y eso se refleja mucho en los conflictos, de entender estos negocios o estas inversiones como un daño, ¿sí? Y si es un daño, necesita entonces de un mecanismo de protección, digamos, para que el daño no ocurra. O lo mitiguemos, por lo menos. Sí. Y de una cierta manera, por ser un daño, se busca, o sea, cómo nos protegemos muchas veces mejor el ataque. ¿Sí? Entonces, el no a determinado proyecto, el no a determinada industria, y, o sea, muchas veces se debería la sociedad intentar ver estos negocios, ver estas inversiones con una perspectiva distinta, una perspectiva de riesgos y no de daños. Porque un riesgo es algo que la sociedad puede decidir si lo va a tomar o no, y se puede ver cómo se puede mitigarlo, manejarlo y hasta definir un límite. Me voy hasta acá, ¿sí? Entonces este sutil cambio de narrativa, como uno percibe determinada actividad, determinado negocio, es clave para que, o sea, se pueda cambiar toda la raíz de lo que estábamos hablando, de estos conflictos y de estos procesos de fragmentación social que están ocurriendo. Eso es fantástico porque, Paulo, hablas de riesgo, y riesgo tiene oportunidad siempre involucrado. Entonces, cuando estamos hoy hablando de una presencia más fuerte del desarrollo en toda la América, la América Latina, y en particular en Guatemala, que es un país que se desarrolla de manera muy fuerte, percebemos que eso necesita que tenga siempre que posible la presencia de los tres grandes actores a través de la gente que se está involucrada en el tema, que es el poder público, que son las empresas privadas, pero es la sociedad que sufre o que participa del tema o del conjunto del desarrollo específico que estamos hablando. Del impacto positivo o del negativo. Impacto negativo, tratando de disminuir el impacto negativo y usufruir de manera más democrática posible el positivo, de modo que se pueda espraiar por la sociedad. Entonces, a eso yo tuve oportunidad durante el simposio de mencionar que nosotros estamos intentando, con experiencias muy positivas en Guatemala, de traer experiencias que tuvimos también con ONGs en Brasil y juntos tratar de enfrentar el tema, por ejemplo, del consumo precoce de bebida alcohólica dentro de la sociedad. Y para eso necesitamos la presencia del Estado, porque el Estado tiene funciones específicas como la función de represión cuando la ley no es cumplida. Entonces, o incluso cuando hubiera que cambiar la ley. O incluso cuando tiene que cambiar la ley. Es prohibido vender alcohol a menores, pero no es prohibido proveerle alcohol a menores, que son dos cosas diferentes. Y te puede generar condiciones de riesgo en los jóvenes o si tienen un vehículo en quienes estén alrededor del joven. Y que es un rol del Estado, sea el Parlamento, sea el Poder Ejecutivo. Entonces, traer para un problema que se reconoce como grave, que es el problema del consumo precoce, y que todos los actores están involucrados, mismo que tenga desconfianza, como ha dicho José Luis, que no confío que una compañía cervecera no quiera vender a menores. Estoy diciendo que no quiero, pero no confío. Bueno, la creación de esa confianza solo es posible en un proceso de diálogo. Así es, y la ausencia de diálogo es la ausencia de vínculos, de relación, y hace de que lo que tú crees de él, como no te relacionas, sea más grande tu imagen negativa hasta construir una barrera de incomunicación. Como que la vecina que raja siempre a la otra vecina y nunca le aclara a la vecina y todo el mundo cree por algunos hechos que percibe que sí es cierto lo que decía llegada tarde de noche y ya cree lo que la otra vecina. En toda la vida. Entonces, pero en hechos tan importantes como las inversiones, la ausencia de diálogo aumenta estas imágenes, aumenta el temor y brota la violencia y la disyuntiva que los que sienten que defienden derechos que tienen que asumirla es: no crees en el diálogo, ¿qué estás haciendo sin darte cuenta que renazca? No hay forma, porque cuando no hay diálogo hay conflicto que se polariza. Conflicto está bien, conflicto
polarizado, es decir, de extremos que no se quieren ni ver ni aceptarse. Eso es lo que tenemos que evitar. Por eso el diálogo es un hecho fundamental, aún más cuando las representaciones políticas no pueden suplir la ausencia de diálogo porque han perdido la confianza con un proceso más complejo. Entonces, hoy, y eso es lo que percibí en la reunión de diálogo sostenible de la minería, de la responsabilidad social empresarial, de centrarse, es ese llamado, quiero dialogar, no para convencerte, no para imponerte, no sobre hechos consumados, no para decir que yo te voy a aclarar lo que no entiendes, para escucharte. Si hay ese mensaje, y creo, entendido que lo está lanzando y lo va a lanzar, espero que las ONGs ambientalistas, los líderes de la iglesia, los líderes de las comunidades, se atrevan valientemente. Yo creo en mi verdad, voy a ir a ese diálogo a escucharlo y después él me va a escuchar a mí, abiertamente, sin condicionamientos, y si eso se produce, pues un buen ejemplo de que hemos empezado a cerrar ese abismo de incomunicación que produce luego violencia, a la cual considero mucho más. Ponga también las organizaciones internacionales, que también son muy cerradas en un diálogo cuando otros actores están involucrados. Así es. Entonces, es también eso. Porque has dicho algo, Luis, muy interesante, que si el diálogo no sucede, es como una profecía autorrealizable. Porque si tienes... o si imaginas que algo de muy negativo va a acontecer y malinterpretas, va a acontecer. Claro, vas con tu carro lujoso y de repente chocas a alguien por casualidad y dices, lo ha querido matar. Cualquier cosa, malinterpretas y distorsionas. Y como tienes prejuicios determinados sobre ciertas condiciones, y cuando una acción se da, la enmarcas en esa teoría que tú ya tenías para ratificar. Y cuando te des cuenta que eso fue un camino equivocado, tal vez sea tarde. Y eso es lo que hay que evitar. Hoy día hay mucha posibilidad de dialogar y eso que hay que aprovechar. Todas las sociedades en América Latina han tenido enfrentamientos, han venido de sociedades confrontadas, tanto por los pueblos nativos originales que tuvieron la colonización, por inmigración que hubo posteriormente de diferentes lugares y demás. Vivimos en una sociedad confrontada después, posteriormente incluso ideológicamente, que se vino a imponer una confrontación ideológica. Y dentro de todo ese ambiente tenemos que encontrar cómo escucharnos, cómo entendernos, cómo aceptarnos un poco como somos, y a raíz o a partir de allí generar nuestro modelo de desarrollo, porque ese es el otro tema. No hay un modelo de desarrollo, muy probablemente hay tantos modelos de desarrollo como proyectos que puedan haber en un país. Esa es la otra parte de esto, poder comprender eso, José Luis. Esa apertura es una apertura de mente, digamos, cuando tú abres la mente y comprende que lo que nos une es nuestro vínculo inmenso con mi tierra, con mi país, con mi gente. Eso existe en todos. Entonces, ya se acabaron estas diferenciaciones tan maquiavélicas entre buenos contra malos. Eso es lo que hay que entender. De no ser así, Milton, vamos a ir en estos, no discusiones, sino que enfrentamientos sociales permanentemente. Pero mira, nosotros vivimos en una región, la América Latina, en una región que mismo con todos los confrontamientos, si comparable con otras, es una región donde hemos tratado nuestros confrontos de una manera mucho mejor que en otros lugares. No podemos importar. No podemos importar un fundamentalismo que en verdad no tenemos. No tenemos. Porque incluso ahora recientemente en Brasil, el mismo Brasil, lo que ha sucedido recientemente, el país que tenía mejor crecimiento económico, que estaba ya dentro de las 10 potencias económicas mundiales, dentro de las 8 potencias económicas mundiales, aún así tiene conflictos sociales y empieza a tener en las áreas urbanas una conflictividad social que no se previó, una conflictividad social de clase media urbana, de gente que había salido de pobreza, que está en una nueva situación y ahora ve otros retos en esas ciudades. Pide un nuevo diálogo, una nueva consulta. Sí, es eso. Pero, y eso, o sea, pegando el ejemplo brasileño, lo que la gente pide y la gente clama en las calles son dos temas. Uno, la falta de representación, no se sienten representados por los políticos que están y por sus partidos, que es un poco lo que hemos hablado antes. Y otro lado, el cobro por los servicios públicos de calidad. Están, ¿no? que realmente, o sea, mala educación, baja calidad de la salud y todo. O sea, es algo que la sociedad, al buscar el desarrollo, se está viendo en el caso brasileño un desarrollo económico, pero no se está viendo el desarrollo social. Y eso se aplica a todos los países latinoamericanos que están viviendo esta aceleración. Y somos realmente eso, somos sociedades en transición.
en transición de rural a urbano, de menor escolaridad a mayor escolaridad, de tener servicios de un tipo a tener servicios de otra calidad, esas de tecnología, de información, de innovación. De pobres a clase media. De pobres a clase media. Eso es el más importante para entender lo que pasó en Brasil, porque ahora esta clase media pide calidad de servicio. Antes simplemente pedía una cobertura. Pedía el servicio, ahora pide la calidad. Ahora pide la calidad. Pues ya lo tiene. Todo esto interesantísimo y es parte de lo que viene, de lo que tenemos que seguir dialogando, qué tipo de desarrollo, qué tipo de modelo de desarrollo queremos, de gestionarlo, pero al mismo tiempo, cómo vamos a ponernos de acuerdo en que eso es lo que queremos y qué le toca poner a cada uno, a cada integrante de la sociedad, para que se logre llevar a cabo sector empresarial, a la sociedad civil organizada y al sector gobierno, para poder institucionalizarlo posteriormente, claro, los acuerdos a los que hemos llegado. La complejidad del asunto que ni siquiera depende de unas cuantas nuevas leyes. No es tampoco nuevas leyes. Pero no es suficiente. Y no es tampoco. Las nuevas leyes serán productos de consenso. Claro, pero ¿cómo construir ese consenso cuando no se le reconoce a la representación política? Están ahí miles de vínculos que en la forma más extraordinaria se conectan y expresan. Entonces hay que entender qué nuevo fenómeno social de expresión se están forjando en las millones de personas que se expresan y después vuelven. No es tampoco que están ahí reunidos para planificar una nueva acción. Lo van a hacer posiblemente, pero en otra forma que ni te imaginas. Y una vez que no lo imaginábamos, sucede, hay que institucionalizarlo. Lo único no es que para que funcione. Escuchar, dialogar, desde cada líder, si cada pusiera en su conciencia eso, construiría plenamente sus espacios de diálogo donde está, escucharía y generaría el vínculo con el otro vínculo, y ahí habría una red de vínculos que podría hacer entender que podemos ya imaginarnos una nueva forma de relación Estado, sociedad y comunidad. En suma, estamos caminando para una sociedad en red. Sí. Donde cada nodo de la red habla con todos los demás. Entonces, eso es nuevo. Son diferentes, tú lo decías al inicio. Eso es nuevo. Entonces, ninguno de nosotros tiene la receta para saber cómo eso se va a funcionar. Sería presuntuoso demasiado. Les agradezco muchísimo a los tres, José Luis, Milton, Pablo, que nos han acompañado el día de hoy. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Y los esperamos nuevamente la próxima semana acá en Este Oeste. Que los bendiga. Buenas noches.